Bueno, en este video vamos a hacer una introducción, el primer video sobre JSON o JSON, que es un formato muy liviano para poder transferir datos desde un programa, digamos, o entre programas en la web, ¿eh? Básicamente usando la notación de JavaScript. Bueno, JSON significa JavaScript Object Notation, ¿ya? Notación de objeto de JavaScript. Entonces vamos a ver su sintaxis, cómo se crea un objeto en JSON y un par de ejemplos, ¿eh? Vamos a partir con un ejemplo básico y en otro video explicaremos un ejemplo un poco más avanzado, ¿eh? Entonces quiero mostrarles aquí que la notación es bastante sencilla, es tipo una tabla, una base de datos donde tenemos el campo, nombre y el valor de ese campo, por ejemplo, John, ¿no? Esto va entre comillas, dos puntos y el valor entre comillas. Estos datos que yo estoy revisando aquí en este momento, abriendo un paréntesis, lo pueden encontrar todo en este contenido de JSON, ¿ya? Todo está explicado en este documento. Entonces yo voy solamente a tomar algunos elementos de ese documento. Acá van a ver ya la escritura de un objeto JSON escrito de manera completa, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, este podría ser un registro de una tabla, se abre con una llave, viene el primer campo, nombre, John, el segundo campo, apellido, ¿ya? Y así podrían venir una serie de campos separados por coma. Ahí yo tendría un registro completo. Este sería un objeto JSON. Del mismo modo, si yo estoy pensando, por ejemplo, en una tabla de una base de datos, esa tabla yo la podría rescatar desde la base de datos y ponerla en una matriz JSON, es decir, un formato de texto bastante más liviano. ¿Cómo podría meter todos los datos de una tabla en una matriz? Bueno, este sería el formato. Aquí yo tengo el nombre de mi objeto, que podría ser el nombre de la tabla o el nombre de la respuesta a una consulta en la tabla. Por ejemplo, empleados de Temuco, podría ser este nombre, ¿no? Aquí tenemos empleados, se pone dos puntos y después con este corchete se abre y se cierra corchete. Van todos los registros siguiendo la notación que ya vimos acá recientemente. Entonces va el primer registro, entre llaves, coma, el segundo registro entre llaves, el tercer registro, etc. Entonces yo podría, por ejemplo, con PHP en un ciclo while, generar de manera intencionada este formato, siguiendo la sintaxis de JSON. Y esos datos después los puedo enviar para que JavaScript los procese. Entonces vamos a ver cómo los procesa JavaScript. Les invito a ver entonces el siguiente ejemplo. Aquí tengo ya armado el ejemplo. Ustedes pueden ver que aquí en el body tengo una capa, no, un párrafo con un ID, demo, y el contenido está vacío. Lo que vamos a hacer es cambiar el contenido vacío por una información que copiaremos acá, extraída por JavaScript desde un objeto JSON. Es decir, vamos a cambiar el inner HTML de este párrafo. Entonces se carga el párrafo vacío y a continuación viene un JavaScript donde creo un objeto JSON que le doy por nombre texto, ese es el nombre del objeto. En realidad este es solamente una cadena, que se va a transformar en un objeto JSON. Ustedes pueden ver que es un formato muy liviano, donde tengo una cadena de texto que va a ser asignada a una variable cualquiera de tipo texto, ¿ya? Entonces la variable la llamamos texto y creamos el objeto con su sintaxis.
se abre una llave y se cierra una llave y entre medio van los campos, el nombre, la calle y el teléfono. Como es un string, esto va entre comillas. Para no complicar las comillas dobles con las simples, utilizamos las comillas simples para indicar que aquí comienza el string y aquí termina, y las dobles las utilizamos dentro de la notación de JSON. Entonces aquí con JavaScript creamos recién nuestro objeto JSON, usando este método parse, que pertenece a JSON, y lo que hace, usamos esta palabra parsear, es decir, va a tomar el string texto que ya viene en la notación que exige JSON, viene en una notación. Si este string no tuviese esta notación, sin duda esto va a generar un error. Entonces este objeto va a recibir en el formato JSON parseado, digamos, lo que está almacenado en esta variable de texto. ¿Cómo podemos manejar el objeto? Y ahí está como la gran ventaja o el gran potencial que tiene JSON. Nosotros entonces el inner HTML de demo, que es este párrafo, pues está vacío, lo vamos a cambiar y vamos a poner, y aquí utilizo la notación JSON, objeto.nombre, objeto.calle y objeto.teléfono. Es decir, objeto.nombre es el nombre que está aquí, calle es el campo que está acá y teléfono es el campo que está acá. Entonces cuando yo digo objeto.nombre me estoy refiriendo al contenido de ese campo, que sería John Johnson. Cuando digo objeto.calle me estoy refiriendo a Oslo West 16, y cuando digo objeto.teléfono al teléfono correspondiente al campo. Entonces estoy simplemente poniendo los nombres y haciendo un salto de línea, y eso va a quedar almacenado en este párrafo. Como pueden ver, un formato bastante liviano, y lo que vamos a ver en el otro video ya sería cómo, por ejemplo, rescatar los datos desde una base de datos, poder armar nuestra matriz, porque aquí vienen ya varios datos, nuestra matriz JSON, y enviarla para ser parseada desde JavaScript.